¿Puede una firma en Moscú vaciar los supermercados de Berlín? Parece exagerado, pero eso es exactamente lo que ha empezado a ocurrir. Con un decreto secreto firmado por Vladimir Putin, Rusia ha cortado de golpe la exportación de fertilizantes clave hacia Alemania. Lo que parecía una decisión lejana, casi ajena al día a día europeo, se ha convertido en una pesadilla real. Empleados de gigantes químicos y agricultores alemanes han tomado las calles, exigiendo respuestas, temiendo por su trabajo y, literalmente, por el pan de cada día. Alemania, ese modelo de estabilidad y previsibilidad económica, está tambaleando. Por primera vez en décadas, la posibilidad de estantes vacíos y precios disparados ya no es solo un mal sueño. La producción en grandes plantas, como las de BASF, se paralizó de la noche a la mañana. Agricultores desesperados advierten: sin fertilizantes no hay cosecha, y sin cosecha, todo puede venirse abajo. Las noticias se esparcen rápido, los contratos se han roto, las reservas se agotan, y las alternativas americanas o canadienses no llegan a tiempo ni a buen precio. Si esta crisis no se resuelve pronto, Alemania podría enfrentar algo impensado: escasez de alimentos, disturbios sociales y una fractura profunda en la confianza de toda Europa en la globalización. ¿Cómo llegamos a este punto crítico, donde una sola decisión geopolítica pone de rodillas a la mayor economía europea? Para entenderlo, tenemos que retroceder unos días, justo antes del embargo. La estabilidad alemana tenía un precio: la dependencia de insumos estratégicos. Durante décadas, Alemania confió en la previsibilidad de la globalización, apostando a que el flujo de recursos vitales como el amoníaco y la potasa, claves en la fabricación de fertilizantes, nunca se interrumpiría. Pero ahora, el embargo ruso ha cerrado esa puerta de golpe, y el impacto recorre todo el país. Las grandes plantas químicas, como BASF, empiezan a reducir o paralizar operaciones. Sin materias primas, la producción de fertilizantes se detiene, y con ello, tambalea la base de la agricultura alemana. Los agricultores, especialmente en regiones rurales como Baviera, Baja Sajonia y Brandeburgo, miran con preocupación sus almacenes vacíos. Las compras para la nueva temporada agrícola debían empezar ya, pero los precios cambian día a día y las reservas desaparecen. Un productor lo resumía en la televisión local: no podemos esperar. Si no echamos el fertilizante a tiempo, la cosecha cae, y si cae la cosecha, todo se derrumba. No es una exageración. Una caída del 15 o 20% en el rendimiento de cereales para Alemania no solo significa precios más altos, es un golpe directo a la seguridad alimentaria. Mientras tanto, en Berlín, el gobierno intenta ganar tiempo. Lanza negociaciones apresuradas con proveedores de Estados Unidos y Canadá, pero los costos logísticos y los seguros se disparan. Los puertos están saturados, el transporte es lento, y los insumos alternativos terminan siendo prohibitivamente caros para muchos agricultores. El riesgo es real. La falta de fertilizantes amenaza no solo los rendimientos agrícolas, sino la estabilidad de toda la cadena agroindustrial alemana. Aumentan los temores de quiebras, despidos y protestas, mientras la policía refuerza la vigilancia en edificios gubernamentales. Los precios de los alimentos suben, los contratos de los supermercados se renegocian al alza, y los mercados financieros reaccionan con nerviosismo. Todo por una decisión que, con apenas unas firmas, ha puesto en jaque a la economía más fuerte de Europa. Pero, ¿por qué Rusia tomó esta decisión y por qué en este momento? El golpe no fue accidental, fue un movimiento ideado para maximizar el daño. El embargo ruso a los fertilizantes no salió primero en los titulares, sino que se filtró discretamente a los círculos empresariales alemanes. En cuestión de horas, las cadenas de suministro empezaron a desmoronarse. Las negociaciones de emergencia con proveedores alternativos fracasaron una tras otra. Ni Noruega ni países del norte de África podían cubrir el enorme hueco que dejaba Rusia. El gobierno alemán, al principio, intentó calmar las aguas. Pero ya al día siguiente, el canciller Friedrich Merz apareció ante la prensa con un gesto muy distinto, endurecido,
consciente de lo que estaba en juego. Habló de una maniobra hostil y de un intento de presionar la seguridad alimentaria europea. Detrás del discurso diplomático se notaba la preocupación. El presupuesto del país, elaborado bajo supuestos de estabilidad, quedaba ahora al borde del abismo. El Ministerio de Economía admitió que había alternativas, pero no eran ni simples ni baratas. Mientras tanto, en los pasillos del Bundestag, la tensión se palpaba. Miembros del propio gabinete de Merz, en conversaciones privadas, reconocían lo que muchos ya sospechaban. No era solo una disputa comercial, era una jugada estratégica, calculada específicamente para golpear el punto más débil de Alemania, y por extensión, de toda Europa. Las divisiones políticas no tardaron en aflorar. Desde la oposición, se acusó al gobierno de errores estratégicos y de ceguera ideológica. Los partidos de derecha señalaron la dependencia de Berlín de recursos rusos como una negligencia imperdonable. Desde la izquierda, se criticó no haber diversificado antes. El clima político se encendió, y con la inflación disparándose, solo los fertilizantes subieron entre un 30 y un 40%. La alarma social se expandió como pólvora. Los supermercados y los mercados mayoristas vieron alzas inmediatas en los precios de los alimentos. Y la reacción no se limitó a las élites. Agricultores y consumidores salieron a las calles, exigiendo respuestas. Las protestas crecían, las fuerzas policiales reforzaron la seguridad, y el temor a disturbios se hizo real. En el corazón de todo esto está la reputación del propio sistema político alemán. ¿Puede el gobierno de Merz resistir la presión? ¿Aguantará la paz social si los precios siguen subiendo y los empleos en la agroindustria empiezan a desaparecer? La credibilidad de toda una generación de líderes pende de un hilo. Y sin embargo, esta crisis no es solo alemana. Lo que ocurre en Berlín es el reflejo de un temblor mucho mayor. La transformación geoeconómica que está sacudiendo el orden global. Alemania ya no es un refugio estable. Es la primera víctima de una nueva guerra económica. El embargo ruso de fertilizantes es solo el inicio, una jugada estratégica que ha puesto en jaque no solo a la mayor economía europea, sino al propio sistema que durante décadas dio estabilidad y prosperidad al continente. Moscú, lejos de quedarse de brazos cruzados, redirige sus exportaciones a China, India y América Latina, cerrando acuerdos a toda velocidad y dejando claro que el modelo de dependencia europea ya no es relevante en el nuevo tablero global. El antiguo esquema alemán, energía barata, insumos accesibles y exportación masiva, se desmorona. La industria química, pilar de la economía y clave para la agricultura, sufre el golpe más duro. Sin suministro confiable y asequible, la producción de fertilizantes cae, lo que encarece la producción agrícola no solo en Alemania, sino en toda Europa. El resultado: alimentos más caros, inflación persistente y una presión cada vez mayor sobre las familias europeas, que ven cómo el supermercado se convierte en un indicador diario de la crisis. Pero el daño no termina ahí. Empieza una silenciosa fuga industrial hacia Estados Unidos, donde la energía es más barata y los subsidios más generosos. Grandes empresas trasladan parte de su producción, buscan reducir costos o simplemente sobreviven recortando empleos en suelo alemán. Lo que antes era un país ejemplo de previsibilidad, se convierte ahora en un laboratorio de desindustrialización, algo impensable hace solo unos años. Mientras tanto, el mercado global se fractura. Ya no se trata solo de quién paga más, sino de qué bloque político tiene acceso a qué recursos. La geopolítica marca ahora la pauta. Rusia construye una arquitectura económica paralela con socios que no siguen las sanciones occidentales. Europa, por primera vez en generaciones, corre el riesgo de quedarse fuera del juego, perdiendo competitividad y control sobre sus propias cadenas de suministro. El temor no es solo a perder mercados, sino a perder la capacidad de decidir sobre su propio futuro económico. La sociedad alemana, y europea en general, comienza a sentir en carne propia las consecuencias. El malestar social crece, la confianza en las instituciones tambalea, y la pregunta se impone:
¿Hay forma de frenar esta caída? Porque el verdadero reto ahora es imaginar alternativas. ¿Qué opciones tienen Alemania y Europa para mitigar la crisis y recuperar cierto control? De eso hablaremos en el siguiente segmento. La crisis es una alarma. Adaptarse es sobrevivir. Frente a este escenario, Alemania y Europa tienen que repensarlo todo. ¿Qué caminos quedan? El primero, buscar acuerdos parciales con Rusia, suavizar la retórica y negociar, aunque sea a través de intermediarios. Esto podría aliviar la presión sobre los precios y los mercados, pero la confianza ya está rota y esa estabilidad previa difícilmente volverá. El segundo escenario es más desafiante: una reestructuración profunda. Alemania tendría que invertir fuerte en su propia producción de insumos agrícolas y fertilizantes, subsidiar a las empresas que quieran fabricar amoníaco localmente, y fortalecer alianzas fuera de Europa, especialmente con Norteamérica. El costo es altísimo, pero la lección es clara. Depender totalmente de un solo proveedor, en un mundo volátil, es invitar el desastre. Para los consumidores, esto no es solo geopolítica, es el precio de la comida de cada día. Cada familia sentirá el golpe en el supermercado. Desde el pan hasta la verdura, todo sube. El poder adquisitivo se reduce y el malestar social crece. Ya no basta con esperar que el gobierno resuelva. Toca informarse, exigir transparencia y tomar decisiones inteligentes como ciudadanos. Porque la era de la predictibilidad se acabó. Las reglas del juego cambiaron. Ahora la resiliencia, esa capacidad de adaptarse y resistir los shocks, es más valiosa que nunca. No adaptarse significa aceptar crisis recurrentes, pérdida de empleos y un nivel de vida que va menguando poco a poco. La industria alemana, acostumbrada a estabilidad y eficiencia, ahora se ve forzada a elegir, o se adapta a insumos más caros y cadenas de suministro menos fiables, o traslada sus fábricas, con todo el impacto social que eso implica. Cada cierre de planta, cada traslado, son historias de familias que ven cómo el crisis global se transforma en un problema muy personal. Y en este mundo donde comercio y política se entrelazan cada vez más, la vigilancia crítica es fundamental. Mantente atento a las decisiones de tus líderes y no dejes de analizar el contexto global. Lo que parece lejano hoy puede afectar directamente tu casa mañana. Ahora que conoces la magnitud del desafío, queda una última reflexión. Las decisiones lejanas hoy golpean tu mesa mañana. Y es que lo que parece un conflicto entre gobiernos, entre cifras y tratados, acaba llegando directo a nuestros bolsillos y a nuestros hogares. Ignorar el contexto global puede costar caro. El precio del pan, el empleo de un vecino, la tranquilidad de una familia, todo puede cambiar por una jugada estratégica en el tablero internacional. Alemania, durante años ejemplo de previsibilidad y orden, se ha convertido en prueba viviente de cómo la estabilidad puede romperse en cuestión de meses. Cuando las fábricas se ven forzadas a parar, cuando los supermercados suben precios y la gente sale a protestar, entendemos que las grandes decisiones no son ajenas. Nos afectan a todos. Rusia no tomó esta decisión al azar. Estamos viendo cómo los fertilizantes que antes alimentaban los campos europeos ahora van a Asia y América Latina. Es un mensaje claro. La economía global se fragmenta, la política y el comercio se funden, y nadie está completamente a salvo. Ante este nuevo escenario, Europa y especialmente Alemania tienen que decidir. ¿Buscarán compromisos, apostarán por reconstruir su autosuficiencia, o arriesgarán una crisis aún más profunda? Lo cierto es que la era de la confianza ciega en la globalización y la estabilidad ha terminado. Por eso, ahora más que nunca, es imprescindible informarnos, analizar cada movimiento y no dar nada por sentado. Te invito a seguir atentos, a cuestionar y a no quedarte solo con lo superficial. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia, porque hoy, pensar por uno mismo ya no es una opción, es una necesidad.